el capitán Percy Paguara. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por este espacio. Queremos empezar esta entrevista preguntándote algo que probablemente muchos jóvenes en nuestro país se preguntan. ¿Cuáles son los requisitos que necesita alguien para poder pertenecer al Cuerpo de Bomberos del Perú? Muy buena pregunta. Creo que es una de las principales inquietudes que Sí. tienen las personas o los civiles al momento de querer postular a los bomberos, ¿no? ¿Qué me pedirán? Cada compañía es autónoma de Ujú. requisitos de acuerdo a su perfil que buscan como bombero. Por ejemplo, en la compañía de bomberos de Villa María del Triunfo, lo que piden es que el postulante esté trabajando o estudiando. Algo que sí está, digamos, ya estipulado en el reglamento interno es las tallas, que es ¿Ya? una de las cosas que podríamos tener un talón de Aquiles por el mismo peruano en sí, ¿no? El peruano no es Claro. tan alto No. y se pide como tallas mínimas para damas 1,60 y para varones 1,65. Y bueno, y entrando un poquito más en tu experiencia como bombero, ¿qué es lo primero que tú piensas saliendo de tu casa para enfrentarte a una emergencia? En su familia, ¿no? En que todo salga bien, Claro. ¿no? Pero realmente uno está pensando en cómo vas a actuar en esa emergencia. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Primero que uno va a una emergencia cuando se encuentra en el cuartel. No es que en Ya. este momento vea humo y me voy corriendo con mi maleta, con mis cosas. No funciona de esta forma. Uno sale en las unidades cuando se encuentra en el cuartel de bomberos. Y en ese momento te cambias, te equipas, vas con tu personal. En este caso yo salgo al mando, por ejemplo, pensando de qué manera voy a resolver esta emergencia. Si es un incendio por el sector, voy viendo de repente los hidrantes, a mi personal, a quienes van a estar usando equipo, quiénes van a encargarse de la manguera. Imagino que el nivel de preparación y concentración que ustedes tienen es altísimo porque uno como civil pues piensa en lo que puede hacer frente a una emergencia, pero en el momento siempre se queda ahí estático, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que yo admiro mucho de ustedes es el nivel de preparación que tienen para enfrentar este tipo de emergencias. ¿Qué es lo más raro o bizarro que te ha ocurrido durante una emergencia? Me vienen a la cabeza dos experiencias. Una, digámoslo un poco, vamos a primero contarla para ver qué opina al final usted. Claro. La Panamericana Sur, la autopista, un vehículo, esos tipo camioncitos, se le había ¿Ya? caído la cardán, que es imagínate como un lapicero, pero que está girando, ¿no? ¿Ya? Que va debajo del vehículo. Uh -huh. Eso había caído, había rebotado, y el vehículo que estaba atrás vino tipo destino final y lo atravesó por el tórax con ese tubo que es bien pesado, es bien, un diámetro muy grande. Llegamos con una unidad que no ingresaba en la ambulancia porque no era como un tema de cortar, no se podía hacer, teníamos que llevarlo de esa forma para que de manera quirúrgica lo puedan evaluar. Entonces, en la Claro. ambulancia no entraba con todo y la carta estaba ahí atravesada. Entonces, tuvo que pedir otra unidad un poco más grande y con otra ambulancia más grande pudieron trasladar al hospital. O sea, era muy bizarro, ¿no? No es algo cotidiano, no es algo para lo que te entrenan, como se Claro. podría decir. Sabemos que para, o sea, decidir ser bombero se necesita una gran vocación, ¿no? Y si lo haces es porque realmente te gusta, ¿no? Pero si tuvieras la posibilidad de cambiar algo dentro del rubro, ¿cuál sería ese cambio? Ok, es una pregunta muy cotidiana que se hacen las personas, digámoslo así, civiles, ¿no? Que nos preguntan qué quisieras que se mejore o si fuera yo bombero diría esto, ¿no? Creo que lo que la gran mayoría diría es de personas civiles que no son bomberos es que tengamos un sueldo, por ejemplo. Como otros Mm. países, que tengamos un sueldo, ¿no? Como bombero. Pero la gran mayoría de bomberos lo que desea realmente es una mejor infraestructura, son mejores equipos, mejores camiones, cursos, ¿no? Para poder en este caso poder ayudar de una manera más eficiente, ¿no? A veces nos podemos quedar cortos porque no tenemos un equipo o porque ese equipo especializado lo tiene otra compañía de bomberos y tenemos que esperar esos minutos que son importantes hasta que llegue y puede ser hasta quizás perjudicial para la vida de esa persona que estamos ayudando, ¿no? Entonces, Claro, si fuera unificado, o como otros países que sí tienen, en Chile hay bomberos voluntarios y sus vehículos son muy, digamos, sofisticados por la cantidad de equipos que tienen. También son voluntarios y tienen mucho apoyo, por ejemplo, del gobierno, ¿no? En este caso, no tenemos a ese nivel también. claro, pero y en este caso, o sea, ustedes
¿cómo hacen para quizás cubrir todos esos gastos, ¿no? Ok, algunos cursos que podemos llevar para especializarnos son de manera particular. Algunas capacitaciones prehospitalarias, muchos viajan también, por ejemplo, a Estados Unidos. Claro, y en este caso ustedes también, o sea, reciben quizás apoyo de algunas empresas privadas. Sí se da el caso mediante gestión, ¿no? Se gestiona, por ejemplo, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Eh, Capacitaciones, ¿no? En referencia a primeros auxilios, uso de extintores, y todo eso es retribuido con overoles o algunos equipos, lo cual lo manejan de una forma también voluntaria, ¿no? En este caso no es algo pagado, sino como que ustedes nos ayudan a nosotros en nuestra empresa a poder mejorar ante una emergencia y nosotros en algún tipo de retribución podemos comprarles eso que les hace falta, ¿no? Uniformes, así. O sea, sabemos que existen grados, pues, ¿no? Entonces, Ujú. uno, ¿qué mérito tiene que lograr para quizás poder ascender, ¿no? Uno tiene que asistir a su cuartel, uno tiene que ir a emergencias, tiene que hacer guardias nocturnas, tiene que capacitarse, llevar cursos para que sea mucho más especializado. Entonces, de acuerdo a nuestro reglamento interno, tenemos una cantidad de horas por el grado que tienes, ¿no? Entonces, al acudir al cuartel, al salir de emergencias, al estar en este caso apoyando a tu comunidad, de acuerdo a cierto tiempo, a 4 años, a 5 años, te suben el grado. Te suben el grado, el cual implica también mayor responsabilidad. O sea, pero en este caso, o sea, por ejemplo, no existe el tema de la edad, No, 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 no. Quizás porque llega a una determinada edad y va avanzando y lo va consiguiendo. Pero no, no, no. Yo conozco a muchos bomberos que son jóvenes y tienen altos grados porque se han graduado muy jóvenes, así como también hay bomberos que son mayores y siguen con un grado, digamos, de oficial de la plana menor. Respecto a esta pandemia, ¿cree que la labor de los bomberos ha sido un tanto descuidada por el Estado más aún de lo que ya eran antes de que pase esto? En el tema de la pandemia, no podría dar un testimonio, digamos, fehaciente en el primer año que ocurrió esta pandemia, porque yo no asistí al cuartel. Yo tengo familia vulnerable, personas vulnerables a las cuales si yo me exponía, quizás traía el virus a mi casa, ¿no? Entonces, todo el primer año yo no acudí al cuartel. Posterior a eso, sí, ya comencé nuevamente a ir, vino el tema de las vacunas, por ejemplo, y uno se siente un poco más seguro al exponerse, ¿no? Ante emergencias. Sabemos que nos puede dar el COVID, pero que no nos va a dar un grado letal, quizás. Entonces, sí tengo algunos testimonios de algunos compañeros que durante la primera etapa le repartían mascarillas, le repartían, en este caso, pruebas rápidas para estar constantemente monitorizados, ¿no? Pero también hemos tenido bajas, y grandes bajas, de bomberos en actividad que han resultado colegas fallecidos. Y es muy penoso, pues, ¿no? Porque lo peor que nos podemos imaginar es que en un incendio, pese a muchos vínculos, muchos puntos de seguridad, pasen tragedias, pero no que por un virus tengamos que escuchar que un bombero muy allegado, un bombero conocido que hemos compartido emergencias haya lamentablemente fallecido, ¿no? Fue la familia al principio de esta pandemia, ¿no? ¿Qué opinan ellos sobre tu trabajo? Digamos como que sí, por parte de la familia hay una parte en sí que lo hice con orgullo, como mi madre, ¿no? Mis hijos, mi pareja, pero también está el miedo de por medio, ¿no? Está el miedo Claro. a exponernos a muchos riesgos. Bueno, Capitán Percy, de verdad, muchísimas gracias por este espacio que nos ha podido brindar. Ha sido un gusto, de verdad, hablar con usted. Como una vez más lo voy a decir, me parece una labor loable, que muchas veces no es reconocida, y me parece que ustedes se merecen todo el reconocimiento y los aplausos del pueblo. Espero que continúen con este trabajo tan bueno y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a usted. Muy bueno. Que le vaya Muchas bien. gracias. Muchas Hasta gracias. luego, Gracias. cuídese.